larga. Es el tema número 3 de esta serie titulada Falsos Profetas, un peligro que sigue latente. Y el título de la enseñanza del día de hoy es El verdadero discernimiento espiritual. Tomamos como base Hebreos 5:14. Si ya lo tiene, diga, ya lo tengo. Qué rápido. Dice así: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Puse énfasis en esa palabra discernimiento. Este tema del discernimiento espiritual ha sido un tema popular, por lo menos los últimos 20 años, en lo que tiene que ver con la Iglesia Universal de habla hispana. Hay como oleadas que se dan de temas en los cuales se pone énfasis a lo largo del tiempo. Por ejemplo, hace 30 años o más se popularizó el tema del Espíritu Santo. Se ahondó bastante en este tema y después se dio un poco más el tema de la demonología y los espíritus y todo eso. Si usted tiene más de 30 años de cristiano o asistiendo a la iglesia, quizás está de acuerdo y está enterado de esos énfasis que se dan en ciertas temporadas. No estoy diciendo que eso sea malo. El Señor a veces pone acento en algunas enseñanzas, claro, sin olvidar todo el consejo de Dios, pero este tema del discernimiento espiritual se ha puesto popular y ha sido popular por los últimos 20 años por lo menos. Recuerdo la primera vez que yo escuché de esto, estaba en otro país, estaba en otro lugar y estaba escuchando la radio, estaba en casa de alguien y estaba escuchando la radio y estaba predicando precisamente el pastor Chuy Olivares. Yo tenía mucho que no lo escuchaba, ¿no? Y estaba enseñando precisamente acerca del discernimiento espiritual. Y el pastor Chuy no fue el único quien estuvo enseñando acerca de esto. Hubieron otros maestros también de la Biblia que estuvieron enseñando, instruyendo al pueblo de Dios. Gracias al internet se pudieron difundir estas enseñanzas. Y bueno, a esas alturas ya, después de 20 años quizás, podríamos ya evaluar los resultados de esta enseñanza en la Iglesia Universal. Los resultados. Muchos por lo menos saben que existe en la Biblia algo llamado discernimiento y conocen la idea general. Ese es el lado bueno de esta enseñanza, lo que podríamos decir como resultados positivos de esta enseñanza. Otros, sin embargo, lo entendieron mal, lo han entendido mal, y a causa de este mal entendimiento han causado daño. Se han causado daño no solo a sí mismos, sino que han causado daño en los lugares en donde se congregan. Algunos incluso han hasta causado divisiones por no entender correctamente lo que es el discernimiento espiritual. Divisiones no solo en iglesias locales, sino en el cuerpo de Cristo. Resulta que dentro del cuerpo de Cristo, a causa del mal entendimiento de esta enseñanza, hay como que pleitos entre los de un sector de la cristiandad con los de otro sector de la cristiandad, y esto supuestamente usando el discernimiento espiritual. Ahora, quiero aclarar algo. El hecho de que haya habido personas, y hay personas quienes entienden mal este tema y han causado división, han causado daño, no es razón para dejar de enseñar acerca de este tema. No es razón para taparnos los ojos a este tema de la Biblia, hacerlo a un lado. Y quiero aclarar también que no es que la palabra de Dios falle, porque ese tema está claro en la Biblia. Hay muchísimo, yo podría hablar muchísimo acerca de discernimiento espiritual. Podríamos hacer incluso una serie y ver casos en donde se utilizó el discernimiento espiritual bien o mal. Pero no es una serie que tenga que ver solo con eso, es solamente un tema y vamos a tratar de verlo de manera general, la esencia del discernimiento espiritual. Pero estaba diciendo que no es que la palabra de Dios falle, es más bien el hombre quien interpreta mal la Escritura. Ahí es en donde está el problema. El problema no está en la palabra. El problema es de que nosotros a veces interpretamos mal la Escritura y lo filtramos desde nuestra carne y se involucra todo este factor humano en donde sí hay falla, en donde sí hay errores. Yo en lo personal me confieso culpable de en algún momento de mi vida cristiana haber utilizado mal el discernimiento espiritual, haberlo entendido mal y haberlo aplicado mal, y obviamente todo lo que surge desde la carne no puede producir vida. Y bueno, ¿qué hay que hacer? No hay que quedarse ahí, he sido una cucaracha. Bueno, pues sí, a lo mejor sí. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que rectificar y hay que ir aprendiendo. Esto es parte del discernimiento y de la madurez espiritual. Pero hoy vamos a ver entonces, de manera general, la esencia del discernimiento espiritual. Volvamos a 1 de Juan capítulo 4, versículo 1. Y digo volvamos porque es el versículo que hemos tomado como base para desarrollar esta serie, Falsos Profetas, un peligro que sigue latente. Vayamos entonces a 1 de Juan, capítulo 4,
versículo 1. Y la primera carta de Juan, por cierto, es una carta que contiene mucho acerca de advertencias de falsos hermanos, falsos maestros, falsas doctrinas, y vemos nada más y nada menos que al apóstol del amor. ¿Lo habías oído? El apóstol Juan es conocido como el apóstol del amor. Es el que se recostaba en el regazo de Jesús, y no lo vemos que era todo amor. No, todos son bonitos, besitos a todos, los quiero mil. No, lo vemos diciendo este tipo de cosas. Primera de Juan 4:1, amados, o sea, ahí está su carácter de amor, de afecto. Amados, no creáis a todo espíritu, o sea, no sean ositos cariñositos con todos. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y hay varias palabras importantes en este texto. Una de ellas es la palabra probar. Probar, ¿qué entiendes cuando ves esta palabra? ¿O qué te imaginas que viene a tu mente cuando ves esta palabra probar? Bueno, a mí por lo menos me recuerda a la escuela, ¿no? Probar, prueba, examen y comerte las uñas, ¿no? Y wow, llegó la hora de la prueba. Bueno, cuando ponemos a prueba algo, debemos de tener una referencia, ¿sí? O sea, si tú vas a ir a una prueba en la escuela, tuvo que haber una currícula que se enseñó o un material que se enseñó. Esa currícula es lo que determina el examen, o sea, es lo que determina las preguntas y es lo que determina las respuestas. Y si sacas algo mal es porque no está correcto a la currícula, no va de acuerdo conforme a la currícula o a lo que se enseñó. Entonces, hasta ahora nosotros hemos considerado dos aspectos en esta serie, dos enseñanzas, dos aspectos. Número uno, hemos aprendido lo que es un verdadero profeta. Vamos a hablar de falsos profetas, pero tenemos que saber lo que es un verdadero profeta, cuáles son sus características, cuál es su mensaje. Incluso vimos cómo era el bosquejo de su enseñanza, porque ¿cómo vamos a probar lo falso si no conocemos lo verdadero? Y número dos, nos detuvimos para analizar nuestro objetivo, nuestra meta. La pregunta que vimos la semana pasada en la enseñanza número 2 fue: ¿tengo hambre de la palabra? ¿Tengo hambre de la palabra? ¿O simplemente tengo antojo? O, como lo dijo también el apóstol Pablo, comezón, que me rasquen y oír temas controversiales, temas quizás interesantes que están por ahí en la Escritura, pero que en realidad no me alimentan, en realidad no me nutren, en realidad no me edifican, simplemente pues me entretienen. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Tengo hambre de la palabra? Comer la palabra, comerme a Cristo, diciéndolo en un lenguaje alegórico, comer su sangre, comer su carne, beber su sangre, o simplemente tengo interés de oír temas controversiales. El discernimiento espiritual, lo que vamos a hablar el día de hoy, debo decirlo, es una herramienta poderosa, para el cristiano. Pero cuando está en manos de un niño en Cristo, un inmaduro, puede ser peligroso. Es lo que he dicho hasta ahora. Es como si le sueltas el volante a tu niño de 8 años y tu niño te dice: papá, me quiero manejar, me gusta. Sí, hijo, suéltale. Y le sueltas las llaves y le sueltas el auto en el Freeway 59. O sea, no es buena idea, no te lo recomiendo. Y los niños de 8 años van a decir: no es buena idea. Tampoco que un niño espiritual trate de hacer uso del discernimiento espiritual cuando no ha entendido exactamente lo que es o de qué se trata, ¿no? Vamos a definir entonces lo que es el discernimiento espiritual, pero antes de definirlo, porque la definición es bien simple, bien breve, quiero comenzar por lo que no es el discernimiento espiritual. ¿Qué no es el discernimiento espiritual? Primeramente, discernimiento espiritual no es desconfianza. Discernimiento espiritual no es desconfianza. Te voy a dar una definición de desconfianza. La idea de desconfianza alude a la ausencia de confianza, o sea, no hay confianza. La persona que desconfía intuye que algo va a suceder de una determinada forma. Por eso, de acuerdo a esa creencia, no otorga su confianza. La desconfianza también puede surgir a partir de una cierta interpretación de sucesos pasados o del presente. Aquí cierro lo que es la definición. Ahora, un creyente inmaduro supone que utilizar el discernimiento espiritual se trata de ver a todos los predicadores, de ver a todos los pastores, de ver a todos los hermanos como falsos.
Así piensa un inmaduro espiritual. Y piensa que está usando su discernimiento al verlos a todos como falsos. Todos son culpables hasta que me demuestren lo contrario. Entonces así es como empieza a jugar, por decirlo así, un creyente inmaduro que desconoce en realidad lo que es el discernimiento. Todos ustedes son falsos hasta que me demuestren lo contrario, es decir, hasta que se ganen mi confianza. Ahora, la pregunta es, ¿qué tiene que hacer alguien para ganarse la confianza de una persona así? O sea, si no entiende bien lo que es discernimiento, pues yo creo que tampoco sabe exactamente qué es lo que otra persona tiene que hacer para ganarse su confianza. Y lo empieza a filtrar todo a través de cosas superficiales. Pero mis hermanos, debo decir algo. Ni usted está para ganarse la confianza de otro, ni yo estoy tampoco para ganarme la confianza de nadie. O sea, el Señor nos salvó. Por gracia somos salvos por medio de la fe. ¿Quién tuvo que hacer algo para ganarse la confianza de Dios? El Señor, el Padre, lo dio todo y nadie tuvo que ganarse nada. Él mismo dio a su Hijo, Cristo mismo se dio a sí mismo, no dijo, a ver, gánense mi confianza para morir por ustedes. No, ¿de dónde surge esa idea? ¿De dónde surge? Pues obviamente del mundo, porque no podemos agradar a las personas. Pablo decía, si tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Tratar de agradar a los hombres, tratar de ganarse la confianza de los hombres es algo que no se lo recomiendo a nadie, porque vas directo al fracaso. Se contaba una anécdota, estaba en los libros de texto de México, no sé si de otros países, pero cuando yo era niño vi esta anécdota o esta ilustración, que después también se la escuché al pastor Chuy años más tarde, y trataba de un señor con su hijo adolescente, un muchacho, que bajaron al pueblo a hacer cosas y traían un burrito. Entonces iban cuesta arriba, el papá con el hijo en el burrito, y iban los dos, el burrito. Entonces la gente se les quedaba viendo cuando pasaban y decían, mira nada más, qué par de tontos estos, van caminando y ahí llevan el burro por un lado y nadie se sube al burro. Entonces ellos lo oyeron y dijeron, no, pues es cierto, ¿no? Entonces se sube el papá al burro y va el hijo por un lado. Otra vez la gente los ve pasar y dice, mira nomás, qué viejo tan abusivo, va él arriba del burro y el pobre muchacho lo trae ahí caminando, qué barbaridad. Entonces lo oyen, se baja el señor, se sube el muchacho. ¿Y qué crees? La gente los ve y dice, mira nada más que muchacho tan irrespetuoso y desconsiderado con su padre. No le enseñaron a respetar a sus mayores. Entonces se bajan. ¿Y ahora qué hacemos, no? Ah, pues ya sé, subámonos los dos. Se suben los dos. Y la gente los ve pasar y dice, mira nada más, qué personas tan desconsideradas. Le vamos a hablar a los de derechos de animales. Pobre burro, los dos arriba del burro. Bueno, nunca vamos a tener contentas a las personas. No se trata de eso. El resultado de confundir discernimiento con desconfianza, ¿sabes cuál es? Creyentes que no se congregan, porque claro, no hay iglesia que llene sus expectativas. Creyentes quienes, obviamente, si se congregan, no son pastoreados, porque no hay pastor que llene sus expectativas, que alcance sus altos estándares de conocimiento, etc. Es decir, son personas quienes se gobiernan a sí mismas. Ese es el resultado de confundir discernimiento con desconfianza. La desconfianza, por cierto, es la antítesis, es lo opuesto al cristianismo, porque el cristianismo se trata de fe. Así que un cristiano o un creyente incrédulo o que no confía, pues simplemente muestra un enorme grado de inmadurez espiritual, en el mejor de los casos. En el peor, pues seguramente no ha confiado en Cristo. Y si no confía en Cristo, ¿cómo puede depositar su confianza en otras personas? El creyente desconfiado, quien confunde el discernimiento con la desconfianza, manifiesta algo. Manifiesta, número uno, que ha dejado, o más bien no ha dejado que el Señor sane ese dolor que hay en su corazón. Porque no negamos que usted, quizás quien está aquí, o quien sea, pueda haber sido víctima de una traición, de una estafa, de, no sé, una desilusión por parte de un pastor, por parte de una denominación, por parte de un hermano, una iglesia. Nadie niega eso. Es posible. Y si usted me lo dice, yo le creo. No tiene que, o sea, es posible, claro. ¿Por qué? Porque los humanos fallamos. Porque las denominaciones están formadas por humanos. Porque las iglesias, como esta, está formada por humanos. Pero ¿sabe algo? Hemos de dejar que el Señor sane nuestras heridas.
Y quien desconfía no se ha acercado a ese hospital, a esa fuente de sanidad y de restauración que es el Señor, porque dice, no, yo no creo que el Señor pueda restaurarme, mejor yo me protejo a mí mismo y me dejo guiar por la desconfianza, y le llamo a eso discernimiento, y termina actuando como aquella mujer que a lo mejor le tocó un hombre parrandero, ¿verdad? Mujeriego, jugador, golpeador, y después termina diciendo, todos los hombres son iguales, me estás oyendo, inútil, ¿verdad? Bueno, muchos han sido víctimas, y lo digo con toda la razón, de pastores, predicadores, lo que quieras, hermanos en la fe, que quizás les han hecho daño y terminan así, todos los cristianos son iguales, yo por eso uso mi discernimiento y no me dejo. Un creyente así, desconfiado, manifiesta que no está seguro de que Cristo pueda sanar su corazón. Desconfía, número 2, desconfía de la palabra de Dios. Desconfía de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra por un lado te dice, ama a tu prójimo. Y ese amar implica confiar. Y ese amar implica, no te tienes que ganar mi confianza, yo te la doy por gracia, así como Dios lo hizo con nosotros. No te tienes que ganar tu salvación, no te tienes que ganar mi confianza, dice Dios. ¿Por qué? Porque yo lo he dado todo por amor, sin merecer. Eso es gracia. Pero un creyente incrédulo o desconfiado manifiesta eso. No, el Señor dice que ame a mi prójimo, pero no porque me van a hacer daño, porque a mí se me hace que otra vez me van a hacer lo mismo. Un creyente así desconfía de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra dice que nos congreguemos, que tengamos pastores, y no hay excepciones. Pero si fuiste dañado en el pasado, entonces no te tienes que congregar, estás exento. No, la palabra no hace excepciones con nadie, esto aplica para todos. Así que personas así utilizan el discernimiento, y lo pongo entre comillas, como una herramienta de defensa. Una herramienta de defensa, o diría yo, una excusa para no obedecer a lo que está escrito en la palabra. Nuestra vida, por otro lado, es una vida de fe. La vida del cristiano, la vida del creyente nacido de nuevo, es una vida de fe. Y fe, ¿sabes qué es? Confianza. Por eso digo que la desconfianza es la antítesis, lo opuesto al cristianismo, porque el apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 5:7, dijo que por fe vivimos, por fe andamos, no por vista, no por desconfianza, no por especulación, sino por fe. La vida del cristiano es una vida de fe. Pero aquí es en donde alguien se pudiera confundir. Es fe no en el hombre, sino fe en Cristo. Ahí es en donde está el asunto. El gran problema de personas así es porque depositaron su confianza en un hombre o en hombres y no en Cristo. Pero la vida del cristiano es una vida de fe. Pablo lo dijo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Es un versículo que seguramente tú lo conoces. Ahorita que lo empieza a decir, te vas a acordar. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, está hablando del cristiano, de veras. Ya no vivo yo. O sea, mis experiencias pasadas, lo que sea, ya no viven. Ya quedaron en el pasado. Mas Cristo vive en mí. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y la vida que ahora vivo en la carne, dice la segunda parte de Gálatas 2:20, mi vida cotidiana, mi vida diaria, mi trabajo en la iglesia, en lo que sea, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, confianza. ¿En el hombre? No, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó sin que yo tuviera que ganarme su confianza, el cual me amó y se entregó sin que yo tuviera que hacer nada. Se entregó a sí mismo por mí. Es desde esa confianza en Cristo, desde la confianza en el Señor, que nosotros confiamos en las personas. Primero es confianza en Cristo, luego confianza en las personas. Imagínate si yo fuera un pastor desconfiado, si yo actuara como algunos cristianos actúan, y yo dijera, no, todo el que entre por esa puerta es un falso cristiano, es un divisor, tengo que defenderme con mi discernimiento. No, pues estaríamos bien fritos, ¿no? Mis hermanos, yo confío en Cristo y confío en usted. O sea, en los que llegan, yo confío que vienen con la intención de recibir la palabra, con la intención de ser alimentados, de ser pastoreados, de crecer en la fe, etcétera. Yo confío en eso. Bueno, no se trata de es culpable hasta que demuestre lo contrario, sino es inocente, ¿verdad? Esperemos que no demuestre lo contrario. Desde esa confianza es que nosotros confiamos en las personas, desde nuestra confianza en Cristo. Porque cuando yo descanso en el Señor, sé que sus planes y sus pensamientos son para bien en mí,
su buena voluntad es perfecta, es agradable, así que las cosas que Él permite son porque Él tiene un plan para con nosotros. Así funciona el asunto. Imagínate nada más si Cristo hubiera sido así. Si Cristo se hubiera dejado llevar por los desaires que le hicieron sus propios hermanos, no creían en Él. Hey, vamos por Jesús porque no ha comido y está ya predicando. No, vamos por Él, pero ya está fuera de sí. Imagínate que Jesús hubiera actuado de esa forma. No, ni mi familia me quiere, ni mis hermanos, ni mi madre me creen que yo soy el Mesías. Mejor ya no hago nada, aquí me quedo. Estaríamos bien arruinados, ¿verdad? Si el Señor Jesús se hubiera dejado llevar por los vituperios que hablaron de Él, si se hubiera dejado llevar por las traiciones, porque Él mismo sabía quién le iba a traicionar. Sin embargo, lavó sus pies, igual que todos los demás. ¿Qué tal? Eso es vivir. Para mí el vivir es Cristo. Es eso. Eso es la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe, en la confianza del Hijo de Dios. Eso es saber que depositamos nuestra confianza en personas después de depositarla en Cristo, pero también estar conscientes de que las personas nos pueden fallar. Sin embargo, nuestra confianza está en Él. Imagínate si el apóstol Pablo no hubiera vivido en la fe del Hijo de Dios, sino que hubiera vivido en la desconfianza. Pablo se convierte y dice, no, padrísimo, ahora sí, ya puedo ver, voy a buscar a los hermanos, y los hermanos no lo querían recibir, porque dicen, no, pues este es el asesino de cristianos, ¿cómo lo vamos a dejar entrar? Entonces Pablo se hubiera ido ahí a un rincón, no, nadie me quiere, mejor ya no hago nada, mejor me quedo en mi casa a ver transmisiones, no. Y no convivo porque no me vayan a traicionar, porque esos hermanos son terribles, todos son iguales. Imagínate el apóstol Pablo haciendo eso. Hubiera acabado amargado, sin terminar su carrera, sin pelear la buena batalla de la fe. Bueno, seguimos con lo que no es discernimiento espiritual. Discernimiento espiritual no es especulación, no es desconfianza, tampoco es especulación. Y aquí en ese punto voy a ser muy breve. Es aquellas personas quienes ven a alguien y dicen, de entrada no lo tachan como falso profeta, ¿no? Lo ven y dicen, de seguro esta persona en el fondo es mala. Oye, pero ¿en qué te basas para decir eso, no? No, a mí se me hace. Eso es especular. Oye, pero mira, lo que es una persona fiel, constante, pues normal, o sea, cristiano. Sí, pero todo lo que hace de seguro lo hace con una doble intención, lo hace con una mala intención de seguro. Eso es especular, porque yo discierno, y empiezan con sus rollos, ¿no? Como si tuviéramos nosotros la capacidad de ver lo que hay en el corazón del hombre. Mis hermanos, hay atributos de Dios y de Jesús que son comunicables para nosotros. Uno de ellos es el amor, por ejemplo. Es un atributo comunicable, Él nos comunica ese atributo. Pero hay atributos que no son comunicables. Por ejemplo, la omnisciencia. Dios es omnisciente, es decir, que todo lo sabe. Jesús como hombre era omnisciente, lo sabía todo. Dice la palabra que Él no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio de otros. ¿Por qué? Porque Él conocía lo que había adentro del hombre. Pero ese atributo no es comunicable. Es decir, ni la persona más espiritual, puede saber lo que hay en su corazón. Gracias a Dios, ¿verdad? No puede ver lo que hay en su corazón, no puede ver lo que usted está pensando o el por qué hace las cosas. Pero nosotros de pronto como que nos sale lo medio dioses, o Jehová Junior, como dijo aquel profeta guatemalteco, que de pronto podemos ver las intenciones, ¿no? Esas son las intenciones de esa persona. Bueno, mis hermanos, eso es un atributo exclusivo de Dios. Discernimiento tampoco es hacer juicios de las personas por lo que aparentan. Así suele pasar. O sea, respaldamos nuestra desconfianza y nuestra especulación desde un aspecto subjetivo completamente. Y decimos, mira, no me gusta la corbata que trae ese pastor. O no me gusta cómo se peina. O no me gusta que no trae corbata. O no me gusta cómo habla. Porque habla muy fuerte. O porque se mueve mucho. Porque no camina. O porque no camina. Y nos basamos en cosas subjetivas. Y decimos, no, ese de seguro es un falso profeta. Porque camina mucho por la plataforma. Y así que todos los falsos profetas caminan. Bueno, el mismo Señor Jesús dijo en Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias. Ni has oído lo que predican. No, pero parece un falso profeta. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Eso está en Juan 7:24, lo dijo el Señor Jesús. Eso es lo que no es discernimiento. Y podría decir más cosas, pero quedémonos con eso. Ahora, ¿qué es discernimiento? Te dije que era bien simple.
la definición. Es la palabra griega anacrino, que significa distinguir, significa separar con el fin de investigar. Eso es discernimiento. Repito, distinguir o separar con el fin de investigar. Voy a poner un ejemplo muy actual. Tú vas a tu mailbox, últimamente no sé por qué vas mucho a tu mailbox, vas a tu mailbox, a tu correo, y lo abres, como sea, ¿no? Y sacas un montón de cartas, de sobres. Entonces empiezas a discernir y sacas y dices, este es publicidad, lo desechas, ¿no? Bueno, viene de la escuela de los niños, bueno, este hay que ponerlo a un lado para revisarlo después, para investigar después de qué se trata, pero te encuentras el del estímulo, aleluya, ese sí lo abres de volada, ¿no? Bueno, eso es a grandes rasgos discernimiento, es distinguir, es separar con el fin de investigar. En la enseñanza anterior hablamos del propósito del verdadero creyente. El verdadero creyente tiene un propósito cuando se expone a la palabra. Si nuestro objetivo como verdadero creyente es comer la carne y beber la sangre de Jesús, es decir, tener una relación escritural con Jesús, si ese es nuestro objetivo, entonces se va a ver reflejado en nuestra actitud. Repito, si nuestro objetivo es tener una relación escritural con Jesús, el pan de vida, nuestra actitud va a ser humilde. Hubo quienes se acercaron a Jesús y dijeron, a ver, pues haznos otra señal y vamos a creer, ¿sí? Después de que habían comido el pan que el Señor había multiplicado. Su actitud no era humilde. Y el Señor les dijo, ustedes me buscan porque se saciaron, porque se acabaron todo lo que les di de comer, ¿sí? Pero aquel quien busca una relación escritural con Jesús manifiesta una actitud humilde. Y quiero aclarar que ser humilde no es ser ingenuo. Ay, sí, a todo decirle que sí. No, son dos cosas diferentes. Repito, lo que dije hace rato es la fe en el Hijo de Dios. Cristo Jesús no fue ingenuo, ¿verdad que no? O sea, aquel quien diga que es ingenuo, pues es porque no ha leído los evangelios. No fue ingenuo, pero por otro lado, no dejó de ser manso y humilde. Y dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. O sea, Jesús fue manso, humilde, pero no fue ingenuo. Entonces a veces tenemos que acomodar bien nuestras ideas. Vamos a Hechos capítulo 17 para observar allí dos grupos de personas que ilustran lo que hemos aprendido hasta aquí. El grupo que nos interesa más es el que está en los versículos 10 y 11 de Hechos 17. Pero vamos también a ver al otro grupo, un grupo que tuvo desconfianza. Y después vamos a ver a este otro grupo que nos enseña el verdadero discernimiento espiritual. Te pongo en contexto, Hechos 17, estamos en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, aquel que se convirtió, aquel quien no se dejó amargar porque pues no le daban chance a los hermanos, ¿verdad? Tuvo que interceder Bernabé, el hijo de consolación, para que pudiera ser admitido en la comunión con la iglesia. Bueno, él fue llamado, fue enviado por su iglesia local en Antioquía y fue a hacer este viaje misionero. Estamos ya en el segundo viaje misionero. Iba acompañado de Silas y de Timoteo. Anteriormente ellos estuvieron en Tesalónica. Ahí en Tesalónica predicaron y muchos se convirtieron. Mayormente, dice Lucas, el autor de los Hechos, que fueron mujeres las que se convirtieron. Por otro lado, hubieron muchos judíos quienes no creyeron en el mensaje de Pablo, no creyeron en Pablo mismo. O sea, lo desecharon tanto a Pablo con el mensaje. Y esto nos enseña algo. Si nosotros vivimos y predicamos a Cristo y nos desechan y nos desprecian, no lo tomes personal. No nos desechan a nosotros, desechan el mensaje que nosotros predicamos. Y así le ocurrió a Pablo ahí en Tesalónica. Fue desechado él y su mensaje, a pesar de que el mensaje de Pablo estaba respaldado en las Escrituras. Pablo no se paraba ante las audiencias en las sinagogas, porque así es como él trabajaba misionero, como misionero. Iba a las sinagogas en donde había judíos y allí él buscaba la oportunidad para predicar a Cristo con las Escrituras. Él no se paraba cuando tomaba el micrófono o cuando tomaba el lugar. No decía, oigan, pues ¿qué creen? Fíjense que ya el César aprobó una ley de quién sabe qué, y ¡ay, qué terrible, qué imperio tan terrible en el que estamos!, ¿verdad? Y ¡ay, sí! No, fíjense que ¿qué creen? Que por allá donde andaba, en Tesalónica o no sé dónde, había unos judíos bien mala onda. No, sí, no, Pablo no se andaba con esos rollos. Pablo abría el rollo de las Escrituras y les mostraba a Cristo.
Tampoco les decía, no, pues yo cuando era fariseo, yo conozco a Gamaliel y estudié con él y hice aquello. No. Él abría el rollo, leía las escrituras, explicaba las escrituras, y a pesar de eso había quienes no creían. Así que teniendo ahí las escrituras y la evidencia, no creían. Estos judíos, quienes no creyeron ahí en Tesalónica, se sintieron celosos, es lo que dice el versículo 5. ¿Por qué? Porque en la sinagoga habían judíos de pura cepa, pero también venían gentiles quienes buscaban introducirse al judaísmo. El Señor Jesús les dijo a los fariseos, ustedes cruzan tierra, mar y cielo para ganar un prosélito, o sea, un gentil, convertirlo al judaísmo, pero lo hacen 2 veces hijo del infierno, porque no le enseñan al Mesías, le enseñan solamente tradiciones y cosas, religión, pero no le enseñan a lo que apunta el judaísmo, a lo que apunta lo que el Señor le reveló a Moisés, lo que el Señor le reveló a Abraham, a Isaac, a Jacob. Ustedes le enseñan solamente religión, los hacen 2 veces hijo del infierno. Así que llega Pablo, predica con el equipo misionero, se convierten mujeres, se convierten prosélitos y pierden ahí a clientes y obviamente se sienten celosos. ¿Qué hicieron? Bueno, tomaron a gente ociosa, los ociosos siempre son buenos paleros, ¿verdad? Fueron ahí a la plaza, se buscaron ociosos y los alborotaron, y estos alborotadores ociosos empezaron a provocar una turba allí en la ciudad. ¿El objetivo cuál era? El objetivo era callar a Pablo, callar a su equipo, que dejaran de predicar ese mensaje. Y si era posible, que los mataran. ¿Por qué digo esto? Porque ellos tomaron parte de la enseñanza de Pablo y la torcieron para acusarlo, la torcieron para causarle daño y callar el mensaje. ¿Qué enseñanza fue la que torcieron? Bueno, Pablo abría las escrituras, predicaba del Mesías y decía, Jesucristo es el Señor, Jesús es el Curios, Él es el Rey, el Señor. Pero él obviamente enseñaba que Jesús no vino a establecer un reino en esta tierra, sino vino a establecer un reino en los corazones de las personas. De eso se trata. El mismo Señor Jesús, cuando caminó en esta tierra, le dijeron, ¿es lícito dar tributo al César? Y dijo, sí, o sea, dale a César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Después de enseñarle esa moneda, ¿de quién es la cara que ves ahí? No, pues del César. Bueno, dale al César lo que es del César. El Señor Jesús no vino a provocar un conflicto en el gobierno, no vino a andar haciendo manifestaciones, no vino a criticar al gobierno. ¿Sí lo vemos? O sea, no es de cristianos andar de grilleros ahí, de que no, que me voy a manifestar y que nuestros derechos. Nunca vimos a los cristianos haciendo eso. Si vemos a los judíos provocando este tipo de cosas y torciendo la escritura, diciendo, hey, gobernadores, por ahí anda un tal Pablo con otros y anda diciendo que hay otro rey, les anda queriendo dar golpe de estado. Así esta acusación, ¿para qué? Pues porque no crees que le iban a decir un email, señor Pablo, usted que anda diciendo que hay otro rey aparte del César, ¿podría por favor cambiar su mensaje o bajarlo un poquito? No, se iban a ir sobre él y lo iban a matar. Por eso los hermanos hicieron algo al respecto. Las consecuencias podrían haber sido mortales para el apóstol Pablo. Y esta actitud que vemos en los de Tesalónica, incrédulos, es lo mismo que ocurre cuando la desconfianza, la especulación, todo esto que vimos se disfraza de discernimiento. Hay un supuesto celo, porque tiene que haber algo que respalde eso, ¿verdad? Un celo puede ser por la religión, un celo puede ser por la supuesta justicia. Resulta que te vuelves el hombre más justo, confundiendo discernimiento con desconfianza, pero en realidad es incredulidad, es envidia que se manifiesta o se vale de la especulación con el fin de destruir, con el fin de callar aquello que te está evidenciando. Ahora sí vamos al versículo 10. Aquí es en donde está el otro auditorio que nos interesa a nosotros, que usaron el discernimiento. Inmediatamente los hermanos, o sea, de Tesalónica, aquellos quienes acababan de escuchar el Evangelio, que se acababan de convertir, fíjate cómo ya están manifestando un carácter distinto. Los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. ¿Por qué? Porque los hermanos, ¿sí lo subrayas ahí? Los hermanos somos distintos. Los hermanos no andamos torciendo cosas y palabras para acusar a las personas y para hacerles daño, no. Los hermanos lo que buscamos es cuidar, lo que buscamos es restaurar. Esa debe ser la característica de nosotros, y utilizar el discernimiento con ese fin, con ese propósito de cuidar, de restaurar. Continúa y dice, y ellos, o sea los de Berea, o quiero decir Pablo y su equipo, habiendo llegado a Berea,
entraron en la sinagoga de los judíos. No hay un espacio ahí de break. No hay un espacio en el cual Pablo y su equipo pues se tomaron un break, se tomaron unas vacaciones, un descanso. No, directamente fueron hasta la sinagoga de los judíos, porque ellos tenían un objetivo claro. No perdieron el tiempo. Ellos mismos provocaron la oportunidad para predicar a Cristo. Y vamos a ver ahora sí la audiencia con la que se encontraron. Dice versículo 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Y esa palabra noble es una palabra bien interesante, significa bien nacido. Lo opuesto pues era los otros de allá. Se asocia bien nacido o noble en el original con una buena calidad moral. Aquí en realidad no tiene mucho que ver con religión, sino con moral. Es una actitud refinada. En otras palabras, es alguien que dice buenas tardes, con permiso, gracias, se despide. Una persona que tiene una buena actitud, una actitud educada o refinada. Esos de Berea, por cierto, no eran cristianos, O sea, acuérdate, Pablo está llegando a una sinagoga de judíos en donde no hay predicación del evangelio todavía. Apenas va a predicar el evangelio. Estos, o está predicando el evangelio, eran simplemente judíos piadosos, judíos como muchos otros judíos que hay todavía hasta la fecha y que había en aquel tiempo, que tenían hambre de la palabra. Por eso estaban ahí en la sinagoga. Estaban en la sinagoga porque tenían hambre de la palabra. Veamos con qué se asocia esta nobleza de los bereanos. Primeramente, vemos que ellos no estaban cerrados. No estaban así como que llega Pablo, no sabemos cómo fue a detalle, pero fue una salida precipitada. No le dio chance a lo mejor a Pablo de darse un baño, de echarse desodorante, de arreglarse la barba. No, así como salió, llegó y no, tampoco dice, y paró en el hotel más cercano y se arregló y llegó. No, llegó directo a la sinagoga y a lo mejor olía medio mal, a lo mejor se veía no como todos los demás rabinos, pero ellos no juzgaron según las apariencias. No estaban cerrados, no dijeron, ¿y este qué nos va a venir a enseñar a nosotros? ¿Quién es? ¿Quién se cree? Al contrario, ellos estaban dispuestos a recibir. Y esta es la evidencia del verdadero discernimiento espiritual. Aunque repito, todavía no eran cristianos, sino judíos piadosos, pero ya estaban manifestando y enseñándonos una evidencia del verdadero discernimiento espiritual. ¿Sabes cuál es? Disposición humilde. Si mi actitud es humilde, tengo disposición para recibir la palabra. Es lo que dijo Santiago. En Santiago 1:21 dijo, por lo cual, desechando toda inmundicia, toda esa desconfianza, toda esa especulación, todo ese juzgar según las apariencias y abundancia de malicia, desechen eso y reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cuántos creen que la palabra nos salvó para salvación, pero también nos sigue salvando de situaciones, de problemas, de asuntos? Hay cosas de las cuales no nos podemos librar, pero hay cosas de las cuales nosotros mismos nos provocamos por no atender a la palabra. ¿Ya te ha pasado una de esas? Y lo lees y dices, y lo entiendes y dices, ojalá hubiera sabido esto y no me hubiera roto los dientes la vez pasada. Pero bueno, dice Santiago, desechen la inmundicia, desechen la abundancia de malicia y reciban con mansedumbre, con disposición la palabra implantada, porque les puede salvar vuestras almas. Y eso fue exactamente lo que hicieron los bereanos. Dice la segunda parte del versículo 11, pues recibieron la palabra implantada. La recibieron ¿cómo? Con toda solicitud. Hasta estas alturas podría hacer ya una pregunta, o varias. Yo soy bien preguntón. La pregunta es, ¿tienes hambre de la palabra? Gracias, hermano. Los demás se contestaron para adentro. A ver qué va a decir, ¿no? ¿Tienes hambre de la palabra? Bueno, si tienes hambre de la palabra, tengo otra pregunta para ti. La pregunta es, ¿estás haciendo algo al respecto? ¿Por qué? Porque el que tiene hambre busca. Me he topado a veces con personas quienes llaman o me las encuentro en otros lados y dicen, no, yo tengo un hambre de la palabra, pastor, y yo quiero aprender la palabra. Ok, ¿estás congregando? No, pues no. ¿Y por qué no? Es que me queda bien lejos. ¿Así a cuánto te queda? 30 minutos. Sí. Oye, ¿y tú trabajas? Sí. ¿Y a cuánto te queda tu trabajo? No, pues te queda 1:20. ¿Todos los días vas? Todos los días. ¿Y de regreso hay tráfico? Ok.
¿Y tienes hambre de la palabra? Sí, sí, tremendo. Ok. El que tiene hambre busca, ¿cierto? ¿Alguna vez has tenido hambre, pero de veras? Le buscas y le rascas y ya vas allá a la alacena, pues no sé por qué la esposa codea al esposo, pero bueno, vas allá a la alacena y buscas y sabes que no hay nada, ¿no? Aunque sean unas sardinas del huracán anterior, no las sacas para saciar tu hambre. El verdadero discernimiento espiritual implica diligencia. No es, tengo un hambre terrible y dice, Señor, manda maná del cielo, ahorita que caiga, y ahí está la alacena y el refrigerador. El verdadero discernimiento espiritual implica diligencia, eso dije. Continuamos leyendo, dice que los bereanos recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Cómo manifestaron esa solicitud? Escudriñando, diga escudriñando. Y luego viene otra frase, cada día. No fue un escudriñar, llega la predicación, ahora sí voy a ver todos los versículos. No, cada día, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y esa palabra escudriñar que aparece allí es la palabra discernimiento, anacrino. Es, repito la definición, distinguir o separar exhaustivamente con el fin de investigar. ¿Qué tal? Mis hermanos, estos creyentes de Berea o estos judíos de Berea que estaban recibiendo la palabra tuvieron que hacer un esfuerzo. ¿Por qué? Porque ellos no tenían Google, no tenían Biblias como nosotros. ¿Qué tenía que hacer un judío de aquel tiempo para cotejar y tomar anotaciones o ver lo que se estaba enseñando en la sinagoga? Tenía que sacar de su tiempo, dirigirse hasta la sinagoga y llegar hasta las escrituras que estaban allí reservadas. Algunos se la memorizaban porque pues no había acceso, entonces la tenían de memoria. ¿Te fijas cómo implica un esfuerzo? Ahora nosotros tenemos Biblias de todos colores, sabores. Yo me voy a llevar la azul porque combina con mi traje, ¿no? O sea, tenemos todo tipo de Biblias, etcétera, de versiones en la Biblia, en internet, en nuestra computadora, que el programa, el software de no sé qué, etcétera, etcétera. Y mis hermanos, el asunto es que a veces ahí se quedan empolvados nada más. Bueno, ellos escudriñaban. Por eso dije hace rato que estos judíos de Berea estaban en la sinagoga porque tenían hambre, porque estaban buscando algo. ¿Sabes qué estaban buscando? Estaban buscando a Cristo. A eso iban. Iban a la sinagoga a escuchar las escrituras y estaban esperando a ese Mesías prometido de las escrituras. Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñad las escrituras. Esa palabra escudriñad es eraunao en griego y es buscar diligentemente. Es sinónimo de discernimiento. Jesús dijo, escudriñen, busquen diligentemente en las escrituras. ¿Qué? ¿Temas controversiales? Un tema de aquí para en una mesa, en una plática, aventarlo y decir, ¿y esto ustedes qué piensan de eso? Y nomás es para poner ahí, hermanos, no es lavadero este asunto. Esto se trata ni tampoco es el programa de Pati Chapoy o de las chismosas que andan por ahí, sino es la palabra de Dios, es lo que nos santifica. Jesús dijo, porque a vosotros os parece que en ella o en ellas, las escrituras, tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué vengo a buscar a la palabra? ¿Qué vengo a buscar cuando escucho una predicación, cuando me congrego? Vengo a buscar a Cristo, el pan de vida, porque es el único que puede saciarnos, como vimos en la enseñanza anterior. Escudriñar implica algo. Es buscar diligentemente. ¿No te comunica eso la idea de esfuerzo? O sea, cuando buscas algo, te esfuerzas. Es dejar a un lado la pereza y hacer un esfuerzo. Cada uno de nosotros, cada creyente, tenemos la responsabilidad de, cuando escuchamos una predicación, sea ahorita en directo o después, cuando queda grabada, escucharla y tomar notas. Cada uno tenemos esa responsabilidad. ¿Sabes que los que son engañados por los falsos profetas no es tanto que sean víctimas, muchas veces son perezosos, porque a todos dicen que sí, y cuando acuerdan ya están tan hundidos en la falsa doctrina que es muy fácil o muy difícil, salir? Pero cada uno de nosotros tenemos esta responsabilidad de tomar notas, de tomar la Biblia, de tomar un diccionario bíblico, un comentario bíblico, otras herramientas que hay. Hablé hace rato del estímulo y ya se despertaron todos, ¿verdad? ¿No te parece buena idea? Y es una sugerencia, ¿no te parecería buena idea sacar de ahí un poquito para comprar un diccionario bíblico, para comprar un comentario bíblico, una Biblia de estudio? ¿Sabes qué? La voy a utilizar, voy a ver los comentarios, ¿qué te parece?
Está bien, cómprate el plasma que te quieres comprar de 70 pulgadas o de 200 pulgadas. Pero sería buena idea un software para estudiar la escritura. Bueno, es simplemente una sugerencia, ¿no? Una idea que podemos hacer. ¿Con qué propósito? Bueno, para confirmar lo que estamos recibiendo, para profundizar en el mensaje al que estamos siendo expuestos. ¿Sabes algo? Ningún genuino maestro de la Biblia se va a molestar, se va a ofender si la audiencia a la que le está predicando escucha nuevamente la enseñanza, toma notas, busca los versículos, busca comentarios y se enriquece con la enseñanza que está recibiendo. Ningún genuino maestro de la Biblia que esté predicando sanamente se va a ofender. Al contrario, da gusto. A mí me da gusto que ustedes tomen notas de los estudios bíblicos, que escuchen las predicaciones, que incluso cuando mandan sus notas al correo electrónico que tenemos como una actividad precisamente que tiene este objetivo, que tengamos todos herramientas para crecer espiritualmente y nos mandan después testimonios o conectan la enseñanza con lo que están atravesando o lo que han atravesado en su vida. Eso nos da gusto porque para eso estamos. El objetivo de escudriñar, de discernir, de cotejar con la palabra, no es encontrar errores en los que nos predican. O sea, ese no debe ser el objetivo. Porque quienes van al estilo tesalonicenses, de los malos, viste, se equivocó. Dijiste, si no se dice dijiste, se dice dijiste. Y empiezan, ¿no? Y no se dice trujo, se dijo trajo. Y empiezan, ya llegan con una idea de buscar errores en el que está predicando. Ni prestó atención por estar centrado en ese error, en esa falla de dicción en quien está exponiendo, etcétera. Porque hay algo que no debemos de negar. Los maestros de la Biblia, como los maestros de matemáticas o de cualquier maestro, nos podemos equivocar. ¿Sabía eso? O sea, nosotros también nos equivocamos. Igual, ¿a poco usted creía que nomás usted? ¿No? Nos podemos equivocar. Decir, por ejemplo, como yo el domingo pasado que dije primero de Reyes en vez de segundo de Reyes. Podemos decir, no sé, Pedro en vez de Pablo. No, es que Pedro predicó en el Areópago, no era Pedro, era Pablo, pero bueno, la idea es esa, ¿verdad? Como dijo. O sea, se entiende la idea, nos podemos equivocar, eso es un error. O incluso pudiéramos errar en una interpretación por falta de estudio. A mí me ha pasado, a veces interpreto algo en ese momento, después me documento más y digo, ups, mi interpretación no estaba de lo más precisa. Y no estoy hablando de doctrina, algo de peso, simplemente detalles que a veces a uno se le pasan, puede pasar. En esas cosas, mis hermanos, debemos de tener paciencia. Debemos de tener paciencia con los maestros de la Biblia. O sea, primeramente con un servidor, pero con cualquier maestro de la Biblia que se suba aquí a predicar. Que tengamos paciencia en errores como esos. En errores así. O una palabra mal, un verbo mal usado, etcétera. Tengamos paciencia. Pero esto no anula una realidad, otra realidad. La realidad de que los ministros, todos, los pastores, maestros, predicadores, estamos propensos y somos vulnerables también a desviarnos de las sanas palabras del Señor Jesucristo e incluso llegar a predicar un evangelio diferente. Por eso la importancia de entender que todos somos ovejas. O sea, repito, todos somos ovejas, incluidos los pastores. Los pastores también somos ovejas. Tenemos también otros pastores. Como dice el pastor Álvaro Camarena, de otra casa de oración. Él dice que los pastores somos oveja pero con cencerro. Hacemos ruido que vamos guiando a las otras ovejas. Finalmente, somos ovejas también. Yo también, pues estoy sujeto a un pastor que también puede escuchar esta enseñanza y yo le pido que las escuche y le pido que me dé su opinión y estoy abierto a eso. Y estoy seguro de que en el momento que yo me desvíe, me va a decir, hey, andas medio desviadito, cuidado. Y cada que yo hablo con mi pastor me dice, predica la palabra, no dejes de predicar la palabra. Bueno, eso es algo saludable, algo bueno, pero precisamente por eso necesitamos, porque podemos desviarnos y llegar a predicar incluso otro evangelio. Y hay algo importante, ningún creyente está obligado a seguir a un maestro no equivocado, sino a un falso maestro, a uno que se ha desviado, porque puede trastornar su fe. Precisamente a mi pastor, el pastor Chuy, para preparar yo esta serie, le pedí consejos, porque él es pionero de este tema del discernimiento espiritual en Latinoamérica. Y pues, obviamente, pastor, pues enséñame, instrúyeme, tengo algunas preguntas, etcétera. Y él me dijo algo que se lo voy a pasar a usted, en este punto del que estamos hablando. Me dijo,
un profeta equivocado no es un falso profeta, no necesariamente lo es. Repito, un profeta equivocado no necesariamente es un falso profeta. ¿Te lo muestro en la Biblia? Un hombre profeta llamado Jonás. Ve a Nínive, Jonás, y pregona contra ella, etc. ¿Y qué hizo Jonás? Se fue, ¿sí? Estaba equivocado, estaba errado, estaba en desobediencia incluso, pero no era un falso profeta. Jonás no es mostrado en la Biblia como un falso profeta. ¿Qué tal? Eso nos ayuda a ser más misericordiosos, más pacientes y más objetivos, porque puede alguien estar equivocado, pero eso no quiere decir que es el final de la película para él. Entonces hemos de darles el beneficio de la duda también, pero sin descartar que un profeta, un maestro, un predicador puede llegar a desviarse y predicar incluso otro evangelio, y nadie está obligado a seguirle porque puede trastornar su fe. Dice Gálatas capítulo 1, versículos del 8 al 9, si me acompaña. Gálatas 1:8. Para que veamos cómo el mismo Pablo se metía en esta categoría, se incluía en esto y decía, pues sí, soy humano, soy alguien quien puede equivocarse y puede desviarse. Debo de cuidar a los hermanos incluso de mi propia desviación si es que yo me desvío. Y aquí vemos la honestidad de Pablo, en donde dice Gálatas 1:8, mas si aún nosotros, Pablo, Timoteo, a quien quieras, ¿no? Silas, Pedro, cualquiera de los apóstoles, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Si quieres tener más información acerca de lo que significa anatema, escucha la enseñanza del viernes. Anatema era lo que se separaba en una guerra para destrucción. Ejemplo, Dios le dijo a Saúl, hiere a Amalek, no dejes nada. O sea, todo va a ser destruido en ese caso, todo. En Josué vemos cómo después de Jericó se caen los muros y entonces el Señor destina una parte para ser destruida, pero viene Acán y toma parte del anatema, de lo que estaba destinado para destrucción. Entonces dice Pablo, si yo mismo, Pablo dice, o cualquiera de nosotros o un ángel les anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea separado para destrucción. No tengan nada que ver con eso, no sean como Acán, que dice, bueno, sí, un poquito para acá, porque eso trajo al pueblo derrota. Ese es el asunto, cuando no entendemos bien las cosas. Dice, versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. ¿Te fijas el énfasis? Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, maldito, separado para destrucción. Y dice Pablo, podría ser yo, pero no importa si soy yo. ¿Será importante o no será importante? La sabiduría de Dios, mis hermanos, es insondable. O sea, vamos a la Biblia y podemos encontrar todo tipo de temas. Nunca vamos a terminar de conocer a Dios y de escudriñar lo que está aquí. El otro día me preguntaron, ¿por qué la serie de los viernes que acabamos de terminar, Primera de los Corintios, se llama El orden de Dios en la iglesia? ¿Por qué no nada más le dejaste Primera de Corintios? ¿Por qué? Porque no descarto la posibilidad de que en otra temporada volvamos a estudiar la primera carta a los Corintios, bajo otro énfasis u otro tema, porque podemos verlo desde diferentes ángulos, la misma carta. Así de rica es la palabra de Dios. ¿Cuántas veces no hemos oído una historia bíblica, una narración bíblica de David y Goliat, de Moisés, qué sé yo? Y cada vez que llegamos a ella, el Señor nos habla de diferente manera, pero siempre con el fin de edificarnos y de hacernos madurar, de hacernos crecer. Y la sabiduría de Dios es así. La palabra es el único libro que podemos ir una y otra vez, el Señor siempre nos va a hablar de forma distinta. ¿Por qué? Porque tiene el aliento de Dios, tiene la vida de Dios, es inspirada por Dios. El mismo apóstol Pablo dijo en Romanos 11, después de hablar de doctrina sólida, la justificación, la salvación, la doctrina del pecado y todo esto, llega un punto en el que Pablo dice en Romanos 11, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus obras, cuán inescrutables son sus caminos, ¿quién entendió la mente de Jehová? O sea, así es la palabra de Dios. Y espero que usted tenga pasión por la palabra de Dios así. No decir, pues sí, la Biblia. No, es su palabra, es la única que nos transforma, es la que nos dio vida.
Y la madurez espiritual es la que hace posible que seamos capaces de digerir temas más profundos de la Escritura. O sea, las grandes verdades están ahí, al alcance de todos. Son como esos frutos, ¿no?, que están ahí al alcance de todos. Pero hay verdades más profundas. No debemos de quedarnos allí nada más en eso, sino esforzarnos, escudriñar y ir tratando de digerir temas más profundos. Ahora, ¿a qué me refiero con temas más profundos? No me refiero a cosas más apantallables o más raras o estrambóticas. No. Temas más profundos son aquellos que nos hacen sabios. Debemos de distinguir lo que es conocimiento y lo que es sabiduría. Conocimiento es información que adquirimos. Sabiduría es la aplicación de este conocimiento a mi vida diaria. Eso es lo que hace a una persona sabia. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Hace sabio al sencillo. No importa si fuiste hasta primero, segundo, tercero de primaria, o si tienes una carrera, maestría, doctorado, el Señor nos hace sabios. ¿Para qué? Para dar evidencia de nuestra fe en Jesucristo. Así se ve la sabiduría. La sabiduría no se ve con bla, 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 bla. La sabiduría se ve en una vida. Santiago mismo dijo, bueno, muéstrame tu fe con tus obras. O sea, que se vea, porque la fe y la sabiduría se ve. Y esta madurez, mis hermanos, de la cual te estoy hablando, capacidad para digerir temas más profundos de la Escritura, sabiduría de verdad, no aparece como por arte de magia. Quisiera decirte lo contrario. Quisiera decirte, pásale hermano, ahorita vamos, todos los ancianos vengan, vamos a orar y todos por este hermano, vamos a imponer manos y a hablar en lenguas y a tirarle aceite para que sea una persona madura espiritual. No funciona así. No viene a través de oración, viene a través de esfuerzo. Y aquí empezamos a ver un ejemplo de discernimiento. La oración es importante, es esencial en la vida del cristiano, pero hay cosas que se solucionan con oración y otras con oración más fe, más acciones, más poner de nuestra parte. Volviendo con nuestro texto base y para concluir, en Hebreos 5:14, te voy a leer desde el versículo 11 para que veamos cuál era la situación de los receptores de estas palabras que vimos en el versículo 14, para que veamos la condición de estos receptores de la carta a los hebreos. Hebreos convertidos al cristianismo, que estaban pasando por tiempos de prueba, O sea, la situación para ellos estaba complicada. Dice Hebreos 5:11, acerca de esto, cuando hablo de esto, es lo que habló previamente. Habló acerca de que Jesús era como Melquisedec y está hablando cristología pura, ¿no?, desde la perspectiva hebrea. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. Yo creo que el autor de la carta a los hebreos veía todo el material que tenía para entender y los veía, ¿no? Y difícil de explicar. Hay cosas que son difíciles de explicar, de verdad. A lo mejor hay cosas que digo rápido, pero si supiera lo que me costó tratar de aterrizar la idea para comunicarla correctamente o tratar de hacerlo, difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. O sea, esas distracciones que había, o quizás solo se conformaban con lo que recibían los días de reunión. Dicen, no, pues estuvo tremenda la reunión, estuvo tremenda la predicación. Ahí nos vemos la próxima semana, bye, me voy a vivir mi vida secular. Quizás esta era la situación de ellos. El hecho es de que se habían hecho tardos para oír. Versículo 12. Y después de hacer esta acusación, da un argumento. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo. O sea, no eran nuevos creyentes. Si tú tienes una semana, 2 semanas, un mes que te acabas de convertir, perfecto. No se te va a demandar demasiado. Aunque podemos ver que los tesalonicenses, pues sí, cuidaron a Pablo, ¿no? O sea, mostraron evidencia de una nueva naturaleza en ellos. Pero en cuanto a sabiduría, en cuanto a conocimiento, pues no podemos pedir demasiado. Mucho menos te vamos a subir a predicar. Jamás lo haríamos. Y tú dices, gracias, pastor, ¿no? Porque sí he sabido de iglesias que se acaba de convertir. Y ándale, hermano, predíquenos y denos su testimonio. Y el cuate no sabe ni qué decir, ¿no? Todavía se le sale una que otra mala palabra por ahí, ¿no? Porque claro, pues, está nuevo en la fe. Bueno, este no era el caso de ellos. Ellos, dice, después de tanto tiempo, había pasado ya un periodo largo de tiempo, ya debían ser maestros, porque para eso recibimos conocimiento y sabiduría. Es para manifestar una vida semejante a la de Cristo, pero también para enseñar a otros, para instruir a otros. Así funciona y así es como el cristianismo se ha diseminado y ha crecido como lo ha hecho hasta ahora.
Pero ellos no estaban asumiendo esa responsabilidad de crecer en sabiduría, en conocimiento, en gracia, para enseñar a otros. Dice, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. No que esto sea malo, sino que lo habían olvidado. Y si no tenemos el fundamento claro, lo que ponemos encima se va a venir abajo. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ahí tengo una alacena de enseñanza para ustedes, pero ustedes están con su Similac, con su leche nido ahí, ¿no? Con su fórmula, ya unos muchachotes de este tamaño. Ellos mismos no podían siquiera dar razón de lo más básico en la fe. Oye, hermano, no te estoy explicando que expliques la unión hipostática. Luego le explico qué es eso. Es una enfermedad, pero no es un término teológico. No te estoy pidiendo que expliques eso. Lo único que te estoy pidiendo es que pues prediques de la fe, de Cristo, su cruz, su resurrección. No sabes. Pero sí se sabe el último chisme cristianoide que hubo, o la última noticia, qué sé yo. Bueno, hay quienes son expertos en eso, saben hablar de eso y son expertos para denunciar a los falsos profetas, a los falsos maestros, pero cuando les preguntas que te expliquen la doctrina de la justificación o doctrina esencial, de noche, nomás suenan los grillitos, ¿no? Versículo 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. O sea, les estaba diciendo, ustedes ya no son niños, o al menos por el tiempo no lo son, pero se comportan como tal porque tienen que participar de leche todavía. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez que ellos debían de tener ya, para los que por el uso, subraya eso, ¿el uso de qué? De la doctrina esencial que han recibido, que han aterrizado su vida, que han practicado, para los que por el uso tienen los sentidos espirituales ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Madurez y discernimiento espiritual van de la mano, o sea, van igual, van creciendo igual. Es un proceso. Este proceso consiste, según este versículo que acabamos de ver, en el ejercicio de los sentidos espirituales. ¿A qué te suena ejercicio? Un ejercicio físico, por ejemplo, ¿no? Cuando vas a hacer ejercicio, no te recomiendo que vayas después de no haber hecho nada más que estar sentado viendo televisión y comiendo cosas fritas y azúcares, te vayas a querer ir a correr un maratón. No te lo recomiendo, porque te va a pasar algo malo. Lo que es recomendable es que empieces de manera gradual, paulatina, una caminadita, un ratito, y luego le vas aumentando. Tampoco después de comerte hot wings con hamburguesa y con pizza y una coca así, al otro día quieras comer pura lechuga, porque tampoco vas a aguantar. Te va a durar ese hábito un día y bye. No, es poco a poco, vas eliminando cosas, dejando que tu cuerpo se desintoxique y adaptando no la dieta, sino nuevos hábitos alimenticios. Bueno, es un proceso, y de la misma manera ocurre con este ejercicio de los dones espirituales. Es entresacar lo bueno de lo malo. ¿Cómo es esto? Con la palabra. Este es discernimiento nivel 1. Entresacar lo bueno de lo malo en nuestra propia vida. O sea, ahorita fíjate que no estoy hablando de otros, es con nosotros mismos. Pongo mi vida frente al espejo de la palabra, y empiezo a ver que hay cosas malas que debo de desechar en mi vida. Voy conociendo a Dios, y a la medida que voy conociéndole, me voy dando cuenta de que esto no le agrada a Él, y voy sacando lo bueno de lo malo, y así. Nos vamos dejando transformar por medio de la renovación de nuestro entendimiento, como dice Romanos 12:2, en nuestros aspectos morales, en la administración de nuestro tiempo, etcétera, etcétera, en nuestra vida. No se trata de buscar lo malo en nosotros, o en otros quiero decir, sino en nosotros mismos. No es andar buscando qué tiene otro, sino yo mismo. Pero el nivel avanzado de madurez y discernimiento, ¿sabes cuál es? Es sacar de lo bueno lo mejor. Hay quienes se quedan allí, discernimiento nivel 1, nada más en ser una mejor persona, etcétera. Pero hay otro nivel más avanzado de discernimiento. Es lo que le dijo Pablo a los Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 9. Para ir finalizando. ¿Ya había dicho eso? ¿O fue en la primera reunión? Filipenses 1:9. Dice, y esto pido en oración. ¿Qué pedía Pablo para los filipenses en oración? Que vuestro amor abunde
aún más y más. Todo fluye desde el amor. Porque si hay conocimiento y hay mucha información, pero no hay amor, de nada sirve, dijo Pablo en 1 Corintios 13. Yo pido en oración que su amor por Cristo abunde más, y que sea un amor fundado en lo que su palabra dice. No decir, yo amo a Cristo porque Él me va a dar todo lo que yo le pido. No, eso no dice su palabra. Dice que nos va a dar conforme a su voluntad. Dice que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Para qué? ¿Para qué es ese amor, ciencia, conocimiento? Para aprobar lo mejor, discernimiento. Ahí está, anacrino. Para que aprobéis, pero fíjate cómo no dice lo bueno, como lo dice en Hebreos. Distingan lo bueno de lo malo. Aquí dice para que aprueben lo mejor. ¿Y cuántos saben que lo mejor es mejor que lo bueno? Para que aprobéis lo mejor. Ok, ahora tengo amor, tengo sabiduría, tengo conocimiento para aprobar lo mejor. Y ahora, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles, conducta íntegra de un cristiano de veras, un cristiano parecido a Cristo. Sinceros e irreprensibles, ¿pero para qué? ¿Para que nos pongamos ahí en un monumento, en una vitrina? No, para el día de Cristo. Ahí es en donde está el propósito del discernimiento espiritual. Tú y yo nos estamos preparando para una boda. Parece muy, ¿va a haber mole o qué? No, va a haber las bodas del Cordero, una gran cena que nos está preparada para nosotros. Para eso tú y yo nos estamos preparando. Bueno, al menos yo. ¿Tú qué dices? ¿Vamos o no vamos? Ahí es en donde está el propósito del discernimiento. Que el Señor nos encuentre irreprensibles para el día de Cristo. Cuando estamos en contacto con el alimento sólido, con este mismo fin de parecernos a Cristo y de esperar su venida, vamos siendo capaces de discernir, número uno, lo que es doctrina bíblica, lo que es aquello que contribuye con nuestra santificación. Estamos ante alguna enseñanza, algún libro, etcétera, y podemos discernir, ¿esto contribuye con mi santificación o no? ¿Sí? Es estar como en el buffet y ves todas las cosas fritas, etcétera, postres, y te encuentras con lo que te nutre, te alimenta. Podemos discernirlo. Decimos, ahí está. Pero no nada más decimos, mira qué bonito pollo, chulada de pollo. Mira qué verdes están esa lechuga, esa es espinaca, esta es arúgula, pero no te la comes. Ese es el asunto. Cómetela, brother. No te quedes ahí, el pollo está. No. Podemos discernirlo y estar dispuestos a recibirlo. Y decir, pues no sabe a pizza, pero lo necesito y me nutre. Y hacerlo con diligencia, no nomás una vez. Empiezas el lunes y se acaba. Ya para el martes ya volvimos a las andadas. No, eso es discernimiento, discernirlo, digerirlo y hacerlo con diligencia. También aprendemos a distinguir, por otro lado, las doctrinas bíblicas secundarias. Son cosas de opinión. Son cosas en las que cristianos de diferentes denominaciones podemos pensar distinto. O sea, a lo mejor para algún cristiano de otra denominación que haya batería es insufrible. Bueno, por eso no está en esta congregación. Ahora, eso no quiere decir que nosotros seamos falsos profetas o que él sea un falso creyente. Simplemente él opina distinto en algo y él opina que está más padre adorar a capela. Está bien, está bonito. Ojalá se afinen. Ojalá esté todo afinado, ¿verdad? Está bien. Y si no, el Señor ve el corazón, ¿verdad? Y nosotros escuchamos. Pero el punto es de que son cosas secundarias, asuntos de opinión. Varios cristianos podemos pensar de forma diferente en cosas secundarias. Eso lo sabemos acomodar. Esto me edifica, me nutre. Esto es doctrina secundaria. Pero está por otro lado la falsa doctrina. Podemos distinguirlo. Aquello que directamente contradice lo dicho por el Señor Jesús. El Señor Jesús no dijo, se ha de adorar con guitarra eléctrica y con batería, o no dijo. Él dijo, los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y para referencia musical, vaya al Salmo 150. Esos son asuntos de opinión, ese es el asunto. Pero lo que contradice el Señor Jesús, por ejemplo, aquel quien dice, no, ¿sabes qué? Jesucristo no vino en carne, Jesucristo no nació de una virgen, Jesucristo vino a esta tierra para morir, dar su vida para hacernos ricos y tener prosperidad. Eso contradice lo que Jesús dijo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen,
Más bien haceos tesoros en el cielo. Entonces, ¿contradice o no contradice? Sí, falsa doctrina. ¿Qué hay que hacer con comida frita como esa, no? O más bien veneno en la olla. ¿Qué hay que hacer con eso? Pues simplemente apartarse de eso. No vas al buffet y ves la comida que hace daño y la volteas y la pateas, ¿no? Te va a llevar seguridad, ¿verdad? ¿Qué le pasó? Está loco, ¿no? No, simplemente te apartas de eso hacia lo que te nutre. Eso es discernimiento. Eso es sacar de lo malo, sacar lo bueno, y de lo bueno sacar lo mejor. Y así es como se ve un cristiano que utiliza el verdadero discernimiento espiritual. Le invito a que se ponga de pie y vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos tantas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque ella es insondable. No tiene límites, no tiene fin. Es como tú, es inspirada por ti. Señor, en esta tarde queremos pedirte que tu Espíritu Santo siga trayendo a nuestros corazones el entendimiento, la guía, la dirección para poder ser irreprensibles, para poder aprobar lo mejor, ser sinceros, como decía Pablo a los filipenses, y así poder esperar tu venida, ese encuentro contigo, y esperarlo así, que nos halles ocupados, que nos halles en diligencia, buscándote y conociéndote más. Es nuestro anhelo, Señor, y es el anhelo de mi corazón para mis hermanos, que seamos un grupo de creyentes no perfectos, que no se equivoquen, sino un grupo de creyentes que tenemos hambre de la palabra, que te amamos de verdad, sabiendo que si es así, podremos cohabitar entre nosotros en paz, en amor, sin desconfianza, sin especulación, sin intenciones negativas, sino que estamos todos aquí con este objetivo de ser alimentados por tu palabra, de ser fortalecidos, nutridos por medio de ella. Bendice a cada familia en este lugar. Sigue saciándoles con tu palabra, que se sirve cada día de reunión, en cada discipulado, en cada evento que hacemos. Queremos, Señor, ser fieles y enseñar tu palabra de aquello que tú nos das a nosotros. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Que tengan un feliz domingo. Saluda al que está ahí atrás de usted y nos vemos la próxima reunión. Bendiciones.